Muy buenos días, el tema de hoy es expectación o expectativas. Vamos al libro de Marcos capítulo 5, 25 al 33. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Expectación o expectativas. Impactante esa historia de esta mujer, como no siendo una mujer del pueblo judío, una mujer que no era el pueblo de Dios. Pero esta mujer escuchó hablar de Jesús. Pero ella, ¿cuántos médicos había ido? Gastó todo su dinero en diferentes médicos para encontrar sanidad en su cuerpo. Una mujer que sufría de flujo de sangre. Dice la palabra que llevaba 18 años con esta enfermedad y no había encontrado sanidad. Diferentes médicos, como hay algunas personas que le ponen la fe más al médico, lo que dice el médico, lo que diagnostica el médico, las medicinas que le da el médico, le ponen más fe a eso que a Dios. Y muchas personas se ven frustradas porque no ven resultados. Algunos la ven de pronto la respuesta por un tiempo y ven que las cosas van funcionando, como dicen algunos, es que este médico es una eminencia, y parece que van con ese médico, y el médico empieza a solucionarles el caso que tienen, y resulta que están bien por un tiempo, y vuelve y recae en la misma enfermedad, vuelve y surge. ¿Pero qué pasa? Tengo que volver a ir a este médico, es que yo no quiero cambiar de médico, quiero ir allá. Pero mire que esta mujer, ¿cuántos médicos había dicho? No dice la palabra, pero según lo que dice, que llevaba 18 años con esa enfermedad, había consultado a muchos médicos, pero también su dinero se había agotado porque no había encontrado respuesta en los médicos y su cuerpo seguía igual, seguía con el flujo de sangre, pero ella escuchó hablar de Jesús. Esta es mi última oportunidad, me imagino pensando ella, la oportunidad que tengo en él podré encontrar respuesta, pero ni siquiera tenía acceso al Señor Jesús, porque dice la multitud agolpaba al Señor. Muchos lo seguían por los milagros que el Señor hacía, pero ella quería encontrar un milagro en el Señor. Pero ¿cómo podía acercarse a Él si muchos se acercaban a Él y muchos estaban agolpando al Señor Jesús? Pero peor aún, porque ya no se sentía aceptada, porque no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía al pueblo judío. ¿Y cómo podría acercarse? Cuando esta mujer se acerca, la multitud estaba, pero aún los mismos discípulos no daban crédito a esta mujer, porque cuando el mismo Señor Jesús dice: alguien me ha tocado, y como esa palabra, esa respuesta irónica a uno de los discípulos: Señor, pero ves que la multitud te toca y tú preguntas ¿quién me ha tocado? Pero como el Señor sabía que alguien lo había tocado de una manera diferente, y era esta mujer. Pero yo encontraba en esta historia de esta mujer que ella se lanzó en fe. Y se lanzó en fe que era en Jesús donde iba a encontrar la respuesta. Pero hay muchas personas que viven esa es la expectativa, pero también viven en su pasado y ese pasado no los deja avanzar. Bueno, vamos a ver cómo me va. Bueno, me invitan a una reunión de milagros, de pronto allá encuentro el milagro. Me invitan a donde tal médico. Bueno, como hay personas que se lo pasan visitando diferentes médicos. Yo escuchaba hablar de una mujer que ella iba a un médico, a otro médico, iba a agoreros, iba a hechiceros, iba a personas que hacían riegos, hacían baños. Y no, yo sé que allá va a encontrar mi sanidad, yo sé que allá, porque es que este médico que yo tengo, es que esta EPS donde yo voy, ese médico no me soluciona nada, y me da unas pastas, me pasa por un tiempo y vuelvo y me da otra vez, pero yo sé que puedo ir. Iba a un médico, a otro, a esos médicos que agüeros, que baños, riegos, pastas, bebedizos, iba por allá y su salud se deterioraba de peor en peor, gastando su dinero, algo similar como lo que sucedía con esta mujer del flujo de sangre. Pero no encontraban al médico de médicos, Jesucristo. Él es el médico de médicos, en donde esta mujer fue y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y es impactante cómo esta mujer
lo pensó. Su fe pudo más que su enfermedad. Su fe pudo más que las circunstancias. Su fe pudo más que su pasado. Su fe pudo más que lo que estaba pasando en su vida, lo que estaba viviendo en su entorno, y tocó el borde de su manto. Dice la palabra que ella solamente fue tocar el borde de su manto y fue sana. Automáticamente ya dice que cesó el flujo de sangre en su cuerpo. Pero cuando el Señor Jesús se dio cuenta que salió poder de él, alguien me tocó diferente. Pero era la fe que tenía esta mujer. Impactante, eso es lo que usted y yo debemos experimentar y debemos vivir. Una fe inconmovible, una fe en la cual usted y yo tenemos esa expectativa, pero también esa expectación en lo que usted y yo necesitamos y queremos recibir, pero no en la circunstancia, no en el problema. Es que me pasó, es que me dijeron en el pasado, es que usted no va a avanzar, es que ese negocio no se va a dar, ese proyecto se va a perder, es que esa finanza no se la va a dar, esa deuda la va a perder, es que ese negocio usted ya lo perdió, esa enfermedad, usted muere de esa enfermedad, eso no va para ningún lado, eso ya llegó a su fin. El médico muchas veces le pone fin a las personas. Le dice, cuando tienen un cáncer, le dicen es un cáncer terminal, o sea, le quedan 3 meses de vida, mejor váyase para la casa, aproveche su familia, que esté con su familia, comparta este tiempo porque usted se va, esta enfermedad está en todo su cuerpo, pero aún no han escuchado la última palabra. Esta mujer necesitaba la última palabra, y la última palabra la tenía Jesucristo, y esa era la palabra que ella estaba esperando. Tu mujer, te dijo el Señor en el verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, esta mujer fue sana inmediatamente. ¿Y qué pasó? Nunca más volvería a esa enfermedad. Nunca más volvería a sufrir de flujo de sangre. Porque el Señor hizo ese milagro en ella. Pero lo mejor fue, ella creyó a lo que el Señor le dijo a través de su palabra. Lo que le dijo, ella automáticamente lo tomó para ella y se le convirtió en una palabra rema constante. Porque a veces le creemos más al hombre que a Dios. Porque a veces buscamos más la respuesta en el hombre que en Dios, cuando el Señor tiene la respuesta, pero muchas veces nos basamos más en otras personas que en el amigo, el vecino. Por eso encontramos en Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mire que el Señor actúa conforme a la fe que usted y yo le pongamos al Señor Jesús. Si en usted y en mí está la fe, le aseguro que esa fe que usted pone en la palabra, en la oración, en el clamor, en la intercesión, en el buscar, en el depender del Señor, le responderá acorde a esa fe. No acorde a lo que dicen los demás, acorde a lo que la fe del Señor viene y obra en usted. Porque mismo lo dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí Señor, sí creemos. Estos ciegos le creyeron a Jesús, le creyeron a él y sí creemos. O sea, con total severidad y seguridad lo dijeron delante del Señor y el Señor, hágase conforme a tu fe. Y fue hecho conforme a la fe, como yo lo decían, y el Señor le cumplió lo que ellos estaban pidiendo. Yo no sé qué circunstancias, situaciones usted está viviendo, pero no ha podido encontrar una respuesta en la cual usted pueda tener un sustento de esa fe para poder ser libre de esa situación. Pero encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Resulta que la fe se alimenta es con esta expectativa. Estas expectativas en la palabra, no en el médico, no en la medicina, no en lo que dicen los demás, en la palabra. Y para alimentar la fe, como dice la palabra de Dios, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que haber una fe. Pero ¿cómo la alimento? Solamente la puedo alimentar con la palabra. Y la palabra es la que a usted y a mí nos da esa vitamina, esa proteína, esa firmeza, esa convicción, esa determinación en el espíritu, en creer que Dios lo hará. Y Dios lo hará si usted realmente tiene esa fe, esa expectativa en Dios, y Dios se lo concederá. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? No, esa enfermedad no va más, no, yo me voy a morir de esto, no, ese negocio se cayó, no, ese matrimonio no va más, esta relación se terminó, no, este hijo nunca va a salir de las drogas, no, es que esta relación que yo tengo con esta persona nunca se va a dar. Pues nunca se va a dar, ese hijo nunca va a salir, ese matrimonio nunca se va a restaurar, porque esa es la fe que usted tiene. Nada se va a dar, porque se basa en sus pensamientos, sus deseos, sus conocimientos, pero no está basado en la palabra. Por eso dice, es la convicción de lo que no se ve. Si usted pone su mirada a lo que se está viendo, no va a ver
nada, porque siempre va a haber el problema delante de usted. Esta mujer del flujo de sangre, ella no puso su mirada en ese problema, ya puso los ojos en Jesús y el Señor Jesús fue y la sanó. A través de que ella tocó el borde de su manto salió poder del Señor y a través de ese poder fue sana. Hoy le clamo y le pido al Señor que tus expectativas sean suplidas en Cristo Jesús. Amén.